Sean bienvenidos una vez más a Últimas Noticias de hoy. Pues tenemos noticias muy emocionantes sobre nuevos pagos directos, muy conocidos para algunos como cheques de estímulos estatales o para otros como reembolsos de impuestos. Todo va dependiendo del estado en el cual tú vivas y el alivio económico que este estado quiera brindar a sus residentes. En esta ocasión se trata de un pago directo de $1,400. Si es que eres propietario de una vivienda y resides en el estado del cual estaremos mencionando más adelante del video, pues estarás encantado con la información que te traeré el día de hoy. Se han confirmado estos pagos directos, los cuales van a ser en dos escenarios posibles. Uno podría ser una reducción de impuestos a la propiedad, al igual que otro sería un reembolso total de este dinero. Estamos hablando de pagos de hasta $1,400, un alivio económico, el cual está siendo en este momento de mucha ayuda para miles de familias. Vamos a explicarte todos los requisitos de elegibilidad, los pasos que debes de seguir para poder solicitar estos pagos y no te pierdas de este modo la oportunidad de aprovechar este nuevo apoyo financiero. Pues así es, señores, se han confirmado los pagos directos, este estímulo económico dirigido en el estado de Nueva York. Ojo con esto, no es el único que estaremos mencionando el día de hoy, ya que también tenemos un estímulo fiscal en California. Los propietarios de viviendas elegibles de Nueva York podrán obtener reducciones de impuestos a la propiedad de hasta $1,400. Todo esto bajo los programas de reducción de impuestos escolares STAR y un alivio de impuestos escolares mejorado. La ciudad de Nueva York puede ofrecer estos dos programas como exenciones de impuestos en determinadas circunstancias, al igual que puede ofrecerlos como créditos totalmente reembolsables. Si actualmente usted reside en este estado, vamos a ver los requisitos que va a necesitar y los pasos que debe de seguir para solicitar estos pagos directos. El estado de Nueva York puede otorgar exactamente estos dos créditos, el STAR y el STAR mejorado. Algunos propietarios van a poder solicitarlo como una extensión de impuestos a la propiedad, mientras que otros podrán solicitarlo como un crédito directamente al estado. Para poder calificar al primero, que es el STAR básico, debe de ser propietario de una vivienda, registrarse en el programa y ganar menos de $250,000 anuales. Si es propietario de la casa y la utiliza como residencia principal, será elegible para estos pagos directos en este mismo año 2024. Como mencionamos, STAR básico y STAR mejorado. STAR básico, requisitos. Residencia. La propiedad debe ser su residencia principal como propietario. En el caso de que sea para estar mejorado, al menos un propietario elegible por edad debe de vivir en la propiedad como residencia principal. En el STAR básico exactamente no existe un requisito de edad, mientras que para el STAR mejorado, los propietarios deben de tener al menos 65 años. Excepto en casos de copropiedad entre hermanos o un matrimonio, donde solo un propietario debe de cumplir con el requisito de edad. Los cónyuges sobrevivientes también pueden conservar el beneficio de STAR mejorado. Ahora en cuestión de ingresos. Para el STAR básico, el ingreso debe ser menos de $500,000 anuales. Ahora, si deseas recibirlo como una extensión de STAR y no como un crédito, tu ingreso debe ser menos de $250,000 anuales. Solo los ingresos combinados de propietarios y sus cónyuges que viven en la propiedad están sujetos al límite de ingresos. Para los beneficios de este año 2024, en cuestión de STAR mejorado, es de menos de $98,700. Pues esto prácticamente es lo normal, ya que si hablamos de personas de 65 años o más, casi siempre son jubilados, y los jubilados no pasan estas cifras. Este límite superior de ingresos es aplicado también al ingreso total de todos los propietarios, incluyendo los que no son residentes, así como cualquier otro cónyuge de un propietario que viva allí. Y luego está pues el requisito de la propiedad. Los solicitantes calificados deben de ser los dueños de la propiedad.
A menos que estén oficialmente separados, una pareja casada solo es elegible para un beneficio STAR por cada propiedad que posean. Es imperativo tener en cuenta que se considera como propietario al comprador o propietario de la residencia en virtud de un contrato que sea ejecutivo de compra-venta, también conocido como los contratos de terrenos. A menos que en ocasiones pueda ser como una casa rural, las corporaciones, sociedades o las LLC no están calificadas. Ahora bien, ¿cómo podemos recibir los residentes elegibles estos pagos directos? Si tú eres elegible, ya has visto estos requisitos y dices, sí, yo puedo obtenerlo, debes de inscribirte en el programa STAR. Vas a recibirlo de dos maneras, crédito STAR o extensión STAR, tanto del modo básico como del modo mejorado. Su beneficio STAR será emitido por el Departamento de Impuestos, ya sea mediante cheque o depósito directo, si es que se ha registrado para el crédito STAR. Puede pagar sus impuestos escolares con la ayuda de su beneficio STAR también. Si su casa es su residencia principal y el ingreso combinado de usted y su cónyuge es de unos $500,000 o menos, automáticamente ya es elegible para este crédito STAR. Ahora hablemos de la exención STAR. Una disminución de la carga fiscal para las escuelas prácticamente. Para la misma residencia principal, puede continuar obteniendo la extensión o la exención STAR si la ha estado recibiendo por lo menos desde el año 2015, ya que este es un programa muy conocido en Nueva York. El monto de su exención STAR será reducida o deducida de su declaración de impuestos siempre que sea elegible. Ya no es posible que los nuevos propietarios también califiquen para la exención STAR, ya que estamos prácticamente a mitad de año. Ahora bien, no eres de Nueva York, pero sí eres de California. ¿Qué alivio puedo obtener? Los estímulos fiscales sin duda alguna pueden ser un salvavidas para muchas familias que son de bajos ingresos. Por esta misma razón el gobierno de California implementó el pago de alivio inflacionario, dirigido para los contribuyentes elegibles que logren cumplir con requisitos establecidos. Este pago de estímulo es un pago único, con un valor de $1,200 para los contribuyentes que también puedan calificar al crédito tributario por ingreso del trabajo de California, no el que es a nivel federal. Este programa tiene como objetivo apoyar a los residentes que son de bajos ingresos en el estado y ayudar a aliviar las dificultades financieras que nos dejó la pandemia. Para ser elegible debe de haber presentado o presentar aún su declaración de impuestos del año 2020. Debe de ser también elegible para el crédito tributario por ingreso del trabajo a nivel federal o haber presentado sus impuestos con su número de identificación personal como contribuyente, también conocido como el ITIN. Debe haber residido en California durante al menos la mitad del año fiscal 2020 y residir en el estado en la fecha actual en la cual se quiera emitir estos pagos. Recuerde que usted no debe ser declarado como dependiente por otro contribuyente. Y su ingreso bruto ajustado, total y anual, debe de ser inferior a los $75,000. La mayoría de los contribuyentes que califican para este programa no tienen que hacer nada en especial para recibir su depósito. Debe simplemente haber presentado sus impuestos del 2020 y cumplir con los requisitos del crédito tributario por ingreso del trabajo. Esto es suficiente para ser elegible para este estímulo. La fecha de pago va a depender más o menos de cuándo usted presentó sus impuestos del 2020. Quienes presentaron, un ejemplo, su declaración entre el 1 de enero y el 1 de marzo, ya debieron haber recibido su pago en abril. Ahora bien, quienes presentaron su declaración entre el 2 de marzo y el finales de abril, recibirían en este mismo mes de mayo. No hay una fecha de pago exacta para quienes presentaron su declaración luego de abril. Pero esto más que seguro llega tan pronto como pasan 45 días luego de que usted haya sido procesado como su declaración. Los pagos serán realizados mediante depósito directo a la cuenta del contribuyente, al igual que también puede ser mediante cheque en papel, pero será enviado a la dirección fiscal en California.